Ahorita regreso. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Me había quedado sin... Estaba la boca seca. Ya está. Ahora sí, continuamos. Podemos continuar. Y entonces, ¿qué estábamos hablando? Les hablaba de cosas generales en las cuales, pues, todas estas vías sensitivas llegan, ¿no?, al tálamo, de ahí hacen relevo, una nueva sinapsis, para que una neurona, generalmente, ¿no?, de tercer orden, lleve el mensaje a la corteza cerebral. Sin embargo, está la diferencia del olfato también, nuevamente, con sus características únicas, ¿no?, en la cual esta vía olfatoria, a partir, ¿no?, llega a la mucosa olfatoria el mensaje, mejor dicho, en este caso, el estímulo químico, y a partir de allí sigue, ¿no?, por el nervio olfatorio, al bulbo olfatorio, al tracto olfatorio y de ahí a la corteza olfatoria sin pasar por el tálamo. Bueno, hablemos un poco del gusto. Tenemos entonces el gusto. Tenemos los receptores ubicados en la lengua, básicamente, pero también en la faringe, ¿no?, laringe y parte también del esófago. ¿Dónde se realiza esta captación del estímulo? En el botón gustativo. ¿Dónde está mi...? Y este botón gustativo, conformado por células del gusto o células gustativas que van a ser las células receptoras, las cuales se van a acoplar pues a fibras nerviosas sensoriales que van a comunicar, ¿no?, ese mensaje. Entonces aquí vemos la estructura del botón gustativo, el poro gustativo, y pues estos botones gustativos, como les decía, están distribuidos en estos órganos del gusto, toda en la superficie de la lengua, etcétera, ¿no? Solo que tenemos zonas de la lengua donde también estos botones están en las paredes de las papilas gustativas. Tenemos aquí papilas circunvaladas, tenemos papilas fungiformes, donde se va a encontrar estos botones gustativos. Muy bien, aquí vemos un poco mejor la estructura de este botón. Uy. Ya, bueno, se salió. En la cual entonces vemos estas células acopladas pues a aferencias nerviosas del gusto, ¿no? Y además pues tienen las células receptoras tienen un desarrollo de una microvellosidad justo en la zona del poro gustativo. Tenemos además acopladas células de soporte para pues formar, ¿no?, armar gustativo. Bueno, nosotros en lo que es el sentido del gusto captamos básicamente 5 sabores, ¿no? Básicamente 5 sabores. El hecho de, ¿no?, de la gustación, el combinarse la distinta intensidad de sensaciones de estos 5 sabores, pues dan, ¿no?, características únicas a los alimentos. Pero bueno, son solo prácticamente 2 sabores. Entonces tenemos en el botón gustativo que cada célula receptora del gusto va a captar uno de estos 5 sabores, ¿no? Vemos aquí las células de soporte, ¿no?, que se encuentran generalmente, ¿no?, en los extremos del botón gustativo. Estas células de soporte de tipo 1. Y bueno, estas células simplemente captan la presencia del sodio. Cuando está la sal se disuelve en la saliva, ¿sí? Y luego al disolverse, pues libera, ahí tenemos los iones sodio. Y estos iones sodio van a ingresar a través de canales de sodio a estas células tipo 1. Y este ingreso de ingreso de iones sodio a través de estos canales de sodio va a generar un potencial de acción. Y este potencial de acción pues va
va a hacer posible que se libere, ¿no? Va a aumentar la concentración de calcio y se va a dar la liberación del neurotransmisor, ¿no? De este neurotransmisor. Bien, la serotonina. Luego está aquí, tenemos la célula, bueno, ya la célula presináptica, que es de tipo 3, en la superficie, canales de hidrógeno, del ion hidrógeno, ¿no? De protones. Entonces, el ingreso de protones va a activar también la apertura de canales de sodio y esto va a estimular, va a generar un potencial de acción que va a generar el ingreso del calcio. Este aumento, ¿no? En el ingreso del calcio va a hacer posible la migración de las vesículas sinápticas hacia la base, ¿no? De esta célula, con la cual va a realizar, va a liberar, mejor dicho, a la serotonina para estimular el impulso nervioso en la neurona sensitiva primaria. Además, para los sabores de dulce, umami y amargo, tenemos otro tipo de células, las células receptoras tipo 2. Estas células receptoras tienen en su superficie receptores de tipo acoplados a proteínas G, ¿no? Receptores acoplados a proteínas G. De modo que cuando se activan, van a generar los potenciales de acción que finalmente como resultado, van a provocar la síntesis de ATP. Este ATP se va a liberar, ¿sí?, en el medio intersticial y va a estimular a neuronas sensitivas primarias. De este detalle tenemos un poquito más acá. Aquí está. Tenemos aquí, ¿no? Nuevamente las células tipo 2, células receptoras tipo 2, en su superficie a los receptores acoplados a proteínas G. Ahí está. Y estos receptores están acoplados también a esta sustancia, la gutducina. Esta gutducina va a estimular una serie de segundos mensajeros de vías de señalización intracelular que finalmente van a producir la apertura de canales de calcio hacia la membrana, hacia la superficie membrana, y también canales de calcio hacia lo que es el retículo endoplasmático. Y esto va a producir pues el ingreso de calcio, ¿no? Y este aumento de calcio intracelular va a estimular la síntesis de ATP. A su vez, este ATP va, ¿no?, a salir al medio intercelular y va pues a producir, ¿no?, que se genere un impulso nervioso en las neuronas gustativas primarias. Ahora, tanto, ¿no?, en lo que es el dulce, el amargo y el umami, pues sí, son de este tipo de receptores, pero son de diferentes familias. Este es el tipo de familias de los receptores acoplados a proteínas G del dulce, T1R2, T1R3. La familia de los receptores de umami, ahí está T1R1, T1R3, y la familia de receptores del amargo, T2R. Muy bien, en este caso. Aquí también estamos observando el estímulo de las células presinápticas, en las cuales, ¿no?, el ingreso de los protones finalmente va a estimular el aumento del calcio intracelular, lo cual pues va a producir, ¿no?, la migración, la exocitosis, mejor dicho, ¿no?, de las vesículas sinápticas hacia el extremo celular, donde van a liberar la serotonina, y esta serotonina pues va a producir potenciales de acción en lo que es la neurona gustativa primaria, ¿no? Entonces de ahí va a conducir la señal hacia el sistema nervioso central. Entonces, como vemos aquí, tenemos la participación de, prácticamente vamos a llamar neurotransmisores del ATP y de la serotonina, estimulando de forma específica de acuerdo al ligando y a la célula que fue estimulada de las células del gusto, ¿no? De acuerdo a estos 5 sabores. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, dentro de estos 5 sabores, ¿cuál sabor o cuál sabor es el que se siente más rápidamente? El de la sal. Amargo. Dulce. ¿El ácido? Ah, les falta el umami más. Hay diversos. Doctora, A ver. una consulta.
Antes de sí, proseguir, el umami, yo busqué, pero no solo salía de que era como que un sabor delicioso. ¿Sabes qué? No puedo entenderte, Sadie, porque hay dos audios o tu fondo no se entiende bien. Si alguien está, es que no estoy mirando en este momento, si tiene el audio, apáguelo para que pueda escuchar a Sadie, o si va a preguntar uno a la vez, mejor. A ver nuevamente, Sadie. Es que busqué cuál era, o sea, qué exactamente era el sabor umami, pero me salió que era delicioso, nada más, algo así. No me salió, o sea, exactamente algo. Por eso le preguntaba. Ya, el umami, sí, es que sale que es esa sensación de exquisitez, sobre todo está en la parte central de la lengua. Y, por ejemplo, ¿no? Se utilizan sustancias basadas en el aminoácido glutamato, ¿sí? Sales de glutamato diversas que tenemos allí un ejemplo, el Ajinomoto, provoca este sabor umami, que asemeja a la exquisitez o la sensación deliciosa cuando probamos una comida agradable y bien condimentada. Entonces, por ejemplo, uno de los condimentos que se utiliza basados en glutamato da esta sensación del sabor umami. Es que es como decirte, yo busco y a qué se siente el sabor dulce. Decimos es dulce, pero ¿y a qué se siente el sabor salado? A salado. ¿Y a qué se siente entonces el sabor umami? A umami. ¿De acuerdo? Entonces hay algunas comidas que tienen como base a este glutamato para sentir el sabor umami. Entonces, ¿qué es el sabor umami? Pues rico en los condimentos, esa sensación que decimos agradable cuando una comida es exquisita y queda ese gusto que no es exactamente, no es salado, no es ácido y que queda un sabor agradable de las comidas cuando están bien condimentadas, ese sabor agradable viene a ser pues el sabor umami. Entonces, por eso te digo, ¿a qué sientes el sabor amargo? ¿A qué se siente el sabor agrio? Pueden poner ustedes su cara, ¿no? Cuando reciben sabor agrio o amargo, ¿no? Es desagradable, decimos. ¿Y cómo es el sabor dulce? Es agradable, ¿no? Pero son características. ¿Y cómo se siente el sabor umami? Si obviamente está combinado con alimentos a baja concentración, es agradable. Pero si es puro, una concentración elevada no es muy agradable. Y eso sucede también a veces cuando ustedes una comida muy salada, cuando ustedes ¿no? ingieren mucha sal, no es, sí es agradable que la sal condimente nuestros alimentos para dar pues ese sabor salado que hace agradable a los alimentos. Más o menos va así, porque te va a quedar todavía el misterio, hay que cocinar, ¿no? Simplemente es ese sabor rico, ese sabor delicioso, agradable de algunas comidas, sobre todo las que están, ¿no? Más o menos bien condimentadas, que va a quedar esa sensación agradable. Doctora, pero si Sí. ese es el caso, entonces el umami es como que un sabor que se compone de otros sabores, porque si es simplemente delicioso, no lo sé, yo recuerdo haber probado el Ajinomoto y es como que me deja una sensación entre un tanto ácido ligero y salado, por ahí. Pero no es ni ácido ni salado, es umami. Como te digo, también mucho va a depender de la concentración. ¿Sí? Si es muy alta la concentración también no va a ser agradable. Más allá de lo que sea agradable, es esa sensación que usted no puede definirla. O sea, no es que toda comida condimentada tenga el sabor umami, no todas tienen. Pero muchas veces, como parte de una comida agradable condimentada, incluye algunas sales de glutamato que van a dejar ese sabor agradable. Decimos, pero delicioso, pero no por ejemplo, esa sensación, bueno, si bien es cierto, si no deje esa sensación a ver, en alimentos dulces, no lo puedes definir como ni ácido ni salado. ¿Y cómo es ese sabor? Por eso yo le pregunto, ¿no? Cuando usted prueba una comida salada, ¿a qué sabe lo salado? Claro, es difícil describirlo con palabras, se basa más en sensaciones, pero sí podemos decir en qué está presente y más o menos de qué forma. Eso me parece. ¿Ya?
En cambio, el sabor umami no podemos definirlo del todo, ¿no? Claro, diríamos que está presente en condimentos y depende de la concentración. Sí. Entonces, por ejemplo, por eso, estas condimentos que contienen estas sales basadas en el glutamato, ¿sí? Podemos decir, ok, causa una sensación agradable, ¿no? Cuando se condimenta una comida y da esa sensación exquisita. Siempre y cuando esté basado en este aminoácido, el glutamato. Derivados o sales del glutamato van a generar esta sensación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que contiene? Así como usted puede decir, ya, el salado porque contiene los iones de sodio, ¿sí? Entonces, el umami porque contiene a este aminoácido glutamato. Y ahora que lo menciona, pues sí he visto que hay cocineros o chefs que usan glutamato para que sus comidas sepan mejor. Así directamente he visto ese ingrediente. Y esto, ¿te das cuenta? Entonces, está variado. Yo también, yo le confieso que yo en este momento no podría decirle, yo también, aparte de las fuentes que conocemos del glutamato directo, no le podría decir exactamente tal o cual comida finalmente va a dar como resultado estas sales de glutamato que nos van a dar la sensación. Pero muchas de ellas, cuando yo combino y hay un agradable sabor y queda esa sensación, no es como el dulce que se va pronto, no es como el ácido que se va, queda esa sensación, va a quedar, así como el amargo que perdura a través del tiempo, todavía el amargo dura mucho más que el umami. La sensación del amargor se queda mucho más tiempo, ¿no es cierto? Y justamente, hablando de velocidad, pues el umami, el amargo y el dulce son los más lentos, porque están receptores acoplados a proteínas G y perdura, por eso perduran más tiempo, ¿sí? No es lo mismo que te quede la sensación del umami cuando comes un alimento rico, esa sensación, que solo comas sal o una comida solo sal, una comida solo salada. Se va pronto, pero queda ese sabor desagradable. Si tú tomas una sopa solo, una sopa salada, no es lo mismo que comer una sopa bien condimentada y que queda el sabor agradable. Sí, La sí, sal, doctora. Y esa lógica, disculpe, se aplica también en la comida rápida. Si yo recuerdo la receta que le menciono, fue una de KFC, en donde dentro de los ingredientes decía glutamato. Entonces, de ahí también como que podríamos decir que ese sabor adictivo de la comida rápida pues puede deberse al sabor umami. sí, porque perdura, ¿no es cierto? Exactamente. Así es. Entonces es parte, muchos utilizan el glutamato también como conservante, ¿sí? Aditivos, como se dice, artificiales, sustancias saborizantes artificiales. Forma parte de esto, exactamente, ¿no? Ok, pero sí, todavía sigue siendo discutible, pero yo no te puedo decir tal o cual sustancia tiene ese sabor, sino que la combinación puede generar finalmente estas sales glutamato. Y también hay de forma, obviamente, como saborizante artificial, de forma individual, ¿no? Esas sales de glutamato. Pues sí. Y bueno, y como les decía, cada uno me ha dicho, me ha dado una respuesta distinta en cuanto a cuáles son los sabores que llegan más rápidamente. ¿Quién me dijo? A ver, ¿quién es el ganador? ¿Quién me dijo sabor salado? Yo, ¿Nombre? Julio, Julio. Julio. Por si acaso, no pregunto porque me ando confundiendo a veces con las voces, no llego a captar del todo quién es quién. Entonces, ya. Y por ahí me dijeron, dulce, dulce, amargo. El amargo es el más lento. Sin embargo, dependiendo también de la sustancia, lo importante también es cuánto la molécula se disuelva, cuán rápidamente se disuelva en la saliva, ¿no? Bien, y miren todo el proceso que tiene que seguir cuando el receptor está acoplado a una proteína G. El proceso es largo. Ya, finalmente va a producir ATP y finalmente pues activar este ATP a la neurona sensitiva. En cambio, aquí, aquí tenemos al sabor ácido, en la cual simplemente es el ingreso de protones. Este ingreso de protones genera reposo que a su vez, bueno, va a iniciar, mejor dicho, el potencial de reposo, pero que también estimula la apertura de canales de sodio. Y esa apertura de canales de sodio finalmente, ¿no? Genera un potencial
Y la respuesta de ese potencial es el aumento del calcio intracelular, aperturando canales a nivel de membrana, ¿no? Para aumentar el calcio intracelular. Y bueno, este calcio, pues lo que procura, pues es el tránsito, ¿no? De la vesícula hacia el exterior de la membrana, hacia la base de esta célula, ¿no? Mediante lo que es exocitosis, y libera la serotonina. Ok, bien, pero más rápido todavía que ello será el sabor salado, porque el sabor salado no tiene mediadores, de que simplemente apertura los canales de sodio, ingresa el sodio y ya, ¡pum!, generó el potencial de acción. Y el potencial de acción justo también va a permitir esto, ¿no? El tránsito de potencial de acción genera el aumento de concentración de calcio y luego el tránsito de estas vesículas, ¿sí? Vesículas sinápticas que van a liberar esa serotonina. Y bueno, esto genera luego, ¿no?, la sinapsis química que va a estimular, ¿no?, la neurona sensitiva primaria. ¿De acuerdo? Los más rápidos suelen ser, pues, el salado y luego el ácido. Y los demás van a demorar un poco más, de acuerdo también, dependiendo de cuán rápido se disuelva la molécula y logre, ¿no?, llegar a su receptor y genere el potencial. Ay, era un estornudo. No, raro me ha salido. Ya, entonces, como les decía, eso es lo que sucede con el salado, luego el ácido y luego están los acoplados a proteínas G. Y de estos, pues el que más perdura, es cierto, es el amargo. Pero finalmente nosotros tenemos bastantes receptores para el amargo, no solamente en la base de la lengua, pero también en la faringe, en la laringe, justamente porque nuestro organismo, o sea, en general, nosotros tenemos, pues, sentimos bastante el amargo, porque lo que buscamos es un mecanismo de protección, ya que muchas veces las sustancias venenosas o las sustancias tóxicas son amargas. Entonces, son más, la sensación de amargor de estas sustancias dañinas son bastante amargas y nosotros nos crea repulsión, ¿no?, ese sabor amargo, justamente para protegernos. Entonces, si sentimos algo amargo, lo expulsamos, por ejemplo, para no consumirlo. Y esa es una forma de protección para evitar las sustancias tóxicas o venenosas o dañinas, ¿no? Muy bien. Y es mucho más lento, pues, el sabor amargo que saborear lo que es una sustancia salada o ácida, ¿no? Y bueno, comparable, puede demorar un poco más lo que es el dulce o umami. Muy bien. Bueno, acá tenemos vías gustativas, porque no quiero hablar mucho, creo que estoy hablando mucho de todas maneras, porque tenemos que realizar la experiencia. Ustedes tienen que realizar la experiencia. Entonces, aquí tenemos vías gustativas que, bueno, dirigen las sensaciones gustativas, bueno, valga la redundancia, y podemos ver acá el primer vía sensitiva a través del nervio facial, justamente los nervios que conforman la cuerda del tímpano, la cuerda timpánica, que estaría entonces en los primeros 2/3 de la lengua. ¿De acuerdo? Vemos aquí, a ver, ahí está la cuerda timpánica a través de, sobre todo, como les decía, los 2 primeros tercios de la lengua, que va a dirigirse a través de lo que es el sexto par, ¿no? El nervio facial pasa por lo que es el ganglio geniculado, se conduce hacia el núcleo del tracto solitario de la zona gustativa y va a tener su vía ascendente hacia lo que es el tálamo y luego a la corteza gustativa, ¿no? Acá está la corteza gustativa, que está ubicada entre la zona de la ínsula anterior y opérculo frontal, su ubicación. El otro nervio conductor en la lengua tenemos al glosofaringio a través de la rama lingual o nervio lingual, ¿no? Ahí está, en el tercio posterior, ¿sí? Se conduce, ¿no?, el glosofaringio, pasa por el ganglio petroso y sigue nuevamente la vía hasta la corteza gustativa. Y por último, pues la zona de faringe, epiglotis, laringe, esófago, se conducen a través del nervio laringeo superior, del nervio vago. Sube por aquí, tenemos aquí la zona faringea, laringe también, sube por lo que es el nervio vago, núcleo del tracto solitario y sube hacia la corteza gustativa. Y acá estoy recordando aquí
que tenemos pues también luego a partir de allí se procesa y va, ¿no es cierto?, a sondas encefálicas para lo que es almacenar la información, porque nosotros podemos recordar, ¿no es cierto?, los sabores, podemos recordar esa combinación de los sabores que nos da una sensación agradable o desagradable. Entonces, hay una asociación con lo que es la memoria. Bueno, tenemos a lo que es el olfato. El olfato, uno de los sentidos más antiguos, decimos, viene a tener, nos permite discriminar muchos olores. Prácticamente nosotros tenemos clasificados de discriminación unos 10.000 olores. No es mucho, pues más amplio la gama de sensaciones que el gusto, mucho más amplio. Y las características únicas del olfato, pues que prácticamente es el bulbo olfatorio, la zona donde, ¿no?, se realiza el relevo para las neuronas sensoriales primarias, viene a ser como una extensión del encéfalo anterior y la vía es corta, ¿no? Entonces, y se inicia pues en las neuronas sensitivas olfatorias. Entonces, como es uno de los sentidos más antiguos, no hay células especializadas. De frente, las mismas neuronas sensitivas, ¿no?, acoplan sus dendritas como cilios y captan a las sustancias odorantes. Neuronas sensitivas primarias, las cuales pues realizan una sinapsis a nivel del bulbo olfatorio y siguen por el tracto olfatorio hacia la corteza olfatoria, ¿no? Entonces el viaje es corto. También otra característica única de este tipo de neuronas, pues que tiene que constantemente la capacidad de renovarse. Estamos hablando de aproximadamente en 2 meses, estas neuronas nuevamente se están regenerando gracias a sus células madre que están en la misma mucosa olfatoria. Bien. Y también tiene un componente, de hecho, es mucho más marcado todavía en el olfato, un componente ligado a lo que es la memoria y la emoción, ¿no? Entonces, tiene vías ascendentes hacia la corteza, hacia la zona de la amígdala, el sistema límbico, ¿no? Por ahí, y también al tálamo, porque está ligado a emociones también. Y tenemos una memoria olfatoria. Aquí estamos viendo algunas estructuras. Las estructuras en la mucosa olfatoria están aquí. Las neuronas sensitivas, neuronas sensitivas que, bueno, acá estamos observando la proyección de los cilios que vienen a ser sus dendritas, ¿no? El cuerpo neuronal y el paso de su axón hacia el bulbo olfatorio, ¿no? Y este conjunto pues, de axones conforman al nervio 1, ¿no? El par craneal 1. Muy bien, además tenemos las glándulas de Bowman, secretoras de mocos. Tenemos a las células de soporte y aquí están también las células madre que van a renovar a estas neuronas sensitivas. Muy bien, vemos aquí la segunda parte, ¿no? La continuación. Ahí están las células olfatorias, sus axones pasando, ¿no? La placa cribiforme del hueso. ¿Qué hueso es? ¿Qué hueso es? Del hueso. Ya está. ¿De quién fue esa primera voz? No, Fabricio, doctor. Ya está. Y bueno, continuamos. Después va a decir, pero si mi red no llegó más lento, van a decir. Pero bueno, ahí está. Vemos la sinapsis. En la zona del bulbo olfatorio continúan, ¿no?, las neuronas secundarias. Aquí estamos resumiendo, ¿no? Neuronas olfatorias en el epitelio, la mucosa olfatoria, pasan nervios craneales, de ahí el bulbo olfatorio, al tracto olfatorio y la corteza olfatoria. Hacia la zona del sistema límbico para asociarlo a las emociones y la corteza cerebral para refrendar lo que es la memoria olfativa. Bueno, acá tengo una imagen más amplia de lo que es la mucosa olfatoria para denotar ahí a las neuronas sensitivas. Miren, esta todavía está en desarrollo, esta neurona olfatoria. Esta ya desarrolló sus cilios que van a capturar las moléculas odoríferas. Más que todo, se va a capturar en el moco, ¿no?, en el mucus. Allí se van a disolver y tenemos unas proteínas, las proteínas de unión a las sustancias odoríferas que van a hacer posible capturar esas moléculas odoríferas y luego pues pueda captar, ¿no?, esas sensaciones, los receptores de los cilios de estas neuronas. Bien, vemos el paso de los axones que conforman parte, ¿no?, del nervio craneal, que pasan a través de los orificios, ¿no?, de la placa cribiforme. Y también que estamos observando las células madre
de estas neuronas olfatorias y también las glándulas o las células de Bowman. Luego aquí estamos observando la sinapsis de estas neuronas sensitivas primarias con las neuronas secundarias, por ejemplo, en las más abundantes las células tipo mitrales, las neuronas mitrales, y justamente se da la mitosis, la sinapsis de la zona de los glomérulos, donde se va a concentrar esta unión de células de primer orden y de segundo orden. Muy bien, aquí tengo un resumen. Bueno, hay distintas clasificaciones, pero una de estas es la más aceptada, en la cual tenemos 10 familias, donde podríamos clasificar el gran número de olores que hay, ¿no? Tenemos una de las familias más grandes, la familia floral, en general, ¿no? Un grupo de olores que se clasifican en este grupo. También tenemos las familias de lo que es la leña o madera. También es olores tipo, tenemos frutales, ¿o no? Las frutas, olor, el grupo familia olor a fruta. Esta familia un poco más diversa de lo que es como decimos, olor a químicos distintos, ¿no? Una familia pequeña asociada a lo que es la menta. La familia de los dulces también es bastante amplia. Luego está la familia de quemados, el olor a quemado. Los cítricos, también es una familia grande, el olor a cítricos. Esto también es bastante diverso, el olor a podrido. Y la familia de olor rancio. Hay diversas familias, también otras referencias nos dan más familias, pero digamos, esta es una de las clasificaciones comunes. Luego, aquí estoy mostrando el ingreso de las sustancias odoríferas, que nosotros estamos acostumbrados, pues que va por esta vía, la vía ortonasal, ¿no? La sustancia odorante llega a la membrana olfatoria, por las narinas, ¿no? Ahí está. Y bueno, pero luego también tenemos otra vía, la vía retronasal, donde también suben las sustancias odorantes a través de la zona nasofaringea. Y es que de hecho cuando nosotros estamos degustando, estas sustancias químicas van liberando, pues, ¿no? Se van liberando y también suben entonces las sustancias odorantes por esta vía retronasal. Y no pareciera, pero ciertamente la degustación, un gran porcentaje de la degustación va a depender del olfato. Estamos hablando de un 60% aproximadamente. Y solo un 40% se lo vamos a dejar al gusto. Y es cierto, de modo que cuando a veces una persona pues está resfriada, no degusta bien, no siente muy bien los sabores, ¿no? Como que falta, dice. Pero si el problema está, digamos, que tiene tupida la nariz o irritada, ¿no? La mucosa. Sí, pues justamente esa irritación provoca que no hay una buena sensación de degustación, no sea completa. No pareciera, pero debido a que pues el sentido del olfato ayuda también a la degustación de los alimentos. Muy bien. A trabajar entonces, vamos a dar rapidito las indicaciones y se supone que ya se han dividido en dos grupos. ¿Cierto, Seidi? ¿Están divididos? Sí, doctora, según los seminarios. Ya está perfecto. Entonces, tranquilamente tenemos un grupo que va a realizar la experiencia A y un grupo de la experiencia B. Y tenemos, supongo, alguna persona cerca que los pueda acompañar. Si ustedes van a realizar solo la sensación, traten de ser lo más neutrales posibles. Bien, y posible. Y bueno, van a activar cámara. En un momento van a activar cámara para observar todo el procedimiento, un grupo, primero el grupo A y luego el grupo B. Pero de todas maneras ustedes van avanzando, ¿sí? Con sus experiencias. Muy bien, tenemos entonces aquí la primera, ¿no? La persona, el sujeto de experimentación, se le venda los ojos, se seca la lengua con un pañuelito, ya sea descartable o una tela, se puede secar tranquilamente. Y se le aplica en diferentes zonas de la lengua. Tenemos en lo que es la punta, lateral anterior, lateral posterior y en la base de la lengua, indistintamente, no es necesario este orden, cualquier orden, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a observar? También los cambios físicos. Si es un cristal de alguno de estos, observen los cambios físicos, ¿sí? Antes de que se perciba el sabor. Bueno, ¿qué más importante? Tomar en cuenta el tiempo. A partir de que se coloca la sustancia, hasta cuando perciba el sabor.
Bien. Además, ¿qué es importante? Calificar. Es decir, conforme uno va calificando la sustancia en la punta, en los bordes posterior, anterior, en la base de la lengua, va a ir calificando su intensidad del sabor de 1 a 5 cruces, ¿de acuerdo? 1 a 5 cruces. Se enjuaga la boca y repite la experiencia con cada uno de los sabores, pero traten de que no meta la lengua. Al estar metiendo constantemente la lengua, la saliva va a hacer que la sustancia se disuelva en toda la boca. Entonces trate que la lengua esté afuera mientras está captando el sabor. ¿Listo? Y luego pues llenan aquí de 1 a 5 cruces los datos y tomen en cuenta el tiempo que se demora en captar cada uno de los sabores. Bien. Segundo grupo. Sensaciones olfatorias. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 también ingredientes. Es importante que, bueno, si ya lo tienen los ingredientes, cada uno con su recipiente, o sea, una repetición de 3 recipientes para cada alimento. Si ya lo tienen metido a la nevera, ¿no? En una porción de cada uno de estos 5 ingredientes, empiecen con la serie 1. Pero si todavía no está en la nevera, la serie 1 lo meten por unos 10 minutos a la nevera e empiecen con la serie 2 y luego la serie 3. Pero si ya está frío, empiecen con la serie 1, luego la serie 2 y la serie 3 tiene que ser inmediato. O sea, primero, antes de la serie 3, cada sustancia lo calientan en el horno de microondas por 10 segundos e inmediatamente lo acercan al sujeto de experimentación. Bien, ¿cómo es la calificación aquí? Presten atención, por favor. La calificación es de 1 a 3 cruces. Bueno, si no percibe olor negativo. Si percibe un olor suave, una cruz, 2 cruces para el siguiente, un moderado. Y si tiene un mayor sabor, mayor olor, perdón, olor, no sabor, 3 cruces. ¿Listo? Y vayan acercando, no es que acerquen, por ejemplo, toda esta sustancia todo el tiempo, frío, caliente, tibio, no. Primero toda la serie, ya sea la serie 2, por ejemplo, luego toda la serie 3 y así en adelante. O primero solo toda la serie 1, luego toda la serie 2 y luego toda la serie 3, pero de una sola los 5. No es que agarren ya, probamos el frío, tibio y caliente, no. Toda la serie que gire cada vez que ustedes están acercando, ¿no?, a la persona para que capte y califique la intensidad del olor. ¿Listo? Tienen una tabla, califican en esa tabla y luego van a responder pues estas preguntas. Listo, entonces inician. Luego tenemos una exposición. Esté atento al grupo que le toca exponer. Muy bien, trabajen. Adelante. Y estaré atenta, pues, si es que hay alguna pregunta. Y atentos ustedes porque van a la cámara mientras realizan el procedimiento. Primero alisten todo. Doctora, disculpe, yo ya tenía, yo ya puse a enfriar las 6 primeras muestras. Ya inicio con el frío, ¿verdad? Sí, inicio con la serie 1. Doctora, disculpe, prendo la cámara.
Señores, activen sus cámaras, grupo A. Sensaciones gustativas. Grupo A, de una vez, si no nos va a ganar la hora. Grupo A, sigan su procedimiento, pero activen cámara. Solamente tienen hasta las 3 y 5 para observar su trabajo grupo A. Después le corresponde al grupo B. Grover, ¿está presentando? Doctora. No aparece su cámara. Ah, sí, doctora, lo estoy haciendo. Voy a prender mi cámara, doctora. Ya. Doctora, yo vivo solo, entonces lo voy a hacer solo. Ya. Bueno, tengo un estudiante. Hágalo solo. Adelante, pero veamos el procedimiento. Les repito, grupo A solo tiene hasta las 5 de la tarde, no para prender cámaras, para apagar sus cámaras hasta las 3 y 5 de la tarde, una vez que se haya evaluado el desenvolvimiento de su ejercicio.
Sebastián Torres, ¿procedimiento A o procedimiento B? Sebastián. Ya, no está presente. Diego Riveros. Procedimiento A, procedimiento B. Procedimiento B, doctora. Eso es del subgrupo 6. Ya, está lista a las 3 y 5. Carlos Rubén, Doctora, procedimiento A. ¿Sí? doctora, Sí. ¿se me escucha? Sí, le escucho. Ya, es que en el subgrupo 6 nos dimos a un compañero porque él se le hacía más fácil comprar todas esas cosas y tenía un participante, solo que a él se le ha malogrado su cámara. ¿Cómo haríamos nosotros? Tome foto y lo comparte. Ya, listo. Gracias, doctor. Ok. El experimento B y ya estoy con la persona que me va a ayudar. Ya, adelante. Comparta cámara Dígame. Fiorella. Elemento 6, doctor, del grupo 6. Ya, adelante Con ella. entonces. Inicien. Espera, no puede ver. Sí, ¿verdad? Sí. Fiorella Neira, ya está. Doctora, ¿ya podemos empezar los del grupo B? Sí, adelante. Yo creo que ya cuando lo comenté por eso. ¿Cómo? Creo que tienes que hacer. Ya la temperatura fría, o sea, la nevera. Ahora le toca la temperatura caliente. No se olviden que verifique intensidad. Fuerte. Verifique intensidad. De uno, no es justo. Con su hermano que ni siquiera grita. Ya procederé con este. Mueve la puntita. Ya. Ya está, ya te lo puse. Ya te lo puse. Señores, tranquilamente 6 por cámara pueden aparecer. Faltan 2 cámaras más. Rodrigo, estoy observando la cámara. Adelante. Sí, doctora, ¿se me escucha? ¿Se me ve también? También. A ver, más acá creo. Ya, a ver. Te lo voy a poner en el centro ya. Me dices dónde lo sientes más. Saca más la lengua. Ya. Ya, mete. Ya. Ahora en los costados. Ya, en los costados. Saca. Ya. Ya está. Mete. Espera. Y atrás. Te lo voy a poner atrás. Saca la lengua. Saca más la lengua. Ya. Carlos Rubén, ¿hay problemas con su audio? Ya. Voy a traer un vasito de agua. Doctora, disculpe, yo hice el experimento ya con mi mamá, pero lo que pasa es que mi cocina está abajo y mi computadora está arriba y no puedo, bueno, mi computadora no es laptop, así que no puedo bajarla. ¿Está bien si solo le presento los resultados?
Y las evidencias, porque todos están realizando el procedimiento. Entonces, lo que debe tener es tomar fotos, filmar el proceso, ¿no? Ya, ok, puedo tomar foto. Y vaya vaciando los resultados en la tabla, ¿no? Del archivo. Punta. Doctora, disculpe, yo ya acabé el experimento porque ya tenía lista la parte, la fría, la serie 1. Sí, está bien, Saidi. Está anotada. Muy bien. Termino de hacer los resultados y presento, doctora. Registre sus resultados y a las 3:15 van a compartir cámara. Diré pantalla. Doctora, yo también ya acabé. Correcto. Lorela, Seidi, Rodrigo Mendoza. ¿Qué proceso está haciendo, Rodrigo? El experimento 1, doctora. Ya. ¿Se me escucha, doctora? Sí, sí, sí. Sí, lo siento. Es que este es mi celular. No cuento con una laptop. Sí, pero no se preocupe, sí se le escucha y se le observa. Continúa el procedimiento. Adelante, siga, no, está muy bien. Ya. Después. Hasta el momento solo se ha visto trabajar a Grover, Rodrigo, Seidi y Fiorella, nada más. Los demás no están participando en el procedimiento. Doctora, yo prendí mi cámara y estuve todo el procedimiento, ya acabé. Ya la acabo de apagar hace un ratito. Pero no ha llegado el mensaje. Doctora, yo también prendí mi cámara. Doctora, yo ahorita estoy compartiendo cámara. No puede ver, no me puedes ver. Acá. Acabo de ver a María del Cielo, nada más. A nadie más, está registrado. Cada vez que aparece la cámara está registrado. Okay. A mí, doctora, me puede ver, soy Eduardo. Recién ahora, señores. Pero lo había aprendido hace rato, doctora, y lo apagué a las 3:05, porque estaba haciendo el primero. Doctora, ¿ya se ve? Doctora, tiene que poner en mosaico, porque ahorita, digamos, yo pongo en mosaico ahorita y me aparecen 5 cámaras. ¿Quién se está comunicando? Yo, doctora, si no Por me eso decía te digo, compañera yo coloco Dariana. mosaico ahora y aparecen 5 cámaras. Ahora sí aparecen las 5. Tenemos, bueno, Dariana, María del Cielo, está Eduardo, está Grover y está Rodrigo. O sea, efectivamente usted está recibiendo el mismo que yo, por eso la afirmación anterior no era posible. En cambio, ahora sí, tranquilamente, así como yo veo, usted también está corroborando lo mismo que yo estoy observando, que solamente 5 cámaras están presentando la imagen. Doctora, ¿me puede ver? ¿Nombre? A Leila, prendí mi cámara. Nombre, por favor. Leila Chávez. Sí, adelante, Leila. Doctora, disculpe, yo hice el experimento
visto con mi papá con cámara, pero creo que no me logró ver. Entonces, ¿qué podría hacer? Porque ya tengo los resultados. Registre los resultados, señor Fabricio. Sí, creo, doctora, creo que fue el primero que prendió cámara. Y bueno, ya terminé, pero lo apagué a las 3:05 por lo del segundo experimento, entonces no sé si me logró ver. No, señor Fabricio. Bueno. No, por eso le digo que, o sea, en el momento que ustedes prenden cámara y me han estado avisando, he estado captando. Yo inclusive llegaba a captar tranquilamente 8 o 9 cámaras prendidas del grupo anterior. Y ustedes es un grupo mucho más pequeño que el resto de grupos, y sin embargo yo he podido captar, a pesar de la red, como dicen que a veces hay problemas con la red, he podido captar la cámara de todos los compañeros, de grupos más numerosos, de modo que a esta altura ya estábamos terminando el procedimiento. Y lo que me llama la atención es que este grupo haya pasado eso, porque en el anterior grupo tranquilamente se observaba a todos. Tocan un poco. Sí, a ver. Doctora, se lo mandé por el chat, es la segunda cámara de arriba. Sí se estuvo observando, pero creo que usted no lo observó. Voy a verificar un momentito, voy a registrar el trabajo. Muy bien, Rodrigo, puede apagar cámara, Grover, para proceder a la rotación de los siguientes procedimientos, ¿ya? Leila, está en plena ejecución, ¿no? Eduardo, ¿usted solito o usted mismo? Solo. Me conmigo. María del Cielo, correcto. ¿Está realizando el procedimiento? Fiorella, Claudia, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿era sobre 3 cruces? No le escucho su audio. Ay, doctora, ¿era sobre 3 cruces o era sobre, no sé, 5? 3 cruces es para el procedimiento B, sensaciones olfatorias. Sí, el está bien, doctora. Muy bien. Ok. Doctora, y para el procedimiento son 5 cruces, ¿verdad? Porque yo lo he hecho en base a Sí. de 1 a 5. 5 cruces, correcto. Procedimiento A, 5 cruces. Procedimiento B, 3 cruces. Doctora, ya finalicé el experimento. Muy bien. Compartimos cámara ahora. Suficiente. Gracias, María del Cielo. Van a compartir cámara para presentar los resultados. ¿Ya? Un ratito voy a refrescar mi sesión. Un momentito, por favor.
Fabricio y Carlos registrados. Ahora presente, por favor, señorita Seidi, los resultados, como me indicó. Sí, doctora, yo le voy a presentar en Word que he hecho la lista porque mi licencia de PowerPoint ha vencido. Lo siento. Nos gana la hora, no se preocupe. Presenta, por favor. Ahí está. ¿Lo puede ver, doctora? Doctora, ¿se ve? Sí. Ya, en la serie 1 era en frío. El vinagre se sintió desde el primer momento y la naranja también. Yo creo que la naranja se sintió desde el primer momento también porque era naranja, era fruta en sí normal, o sea, no he usado, digamos, refresco eso. En la segunda serie, que era ambiente, el chocolate me dijo que lo sintió más que cuando estaba en frío, igual que el queso, y el vinagre lo sentía igual, o sea, la misma intensidad. Y el orégano igual, y hierbabuena igual, pero en la serie 3, cuando estaban haciendo con chocolate, en especial el queso, la hierbabuena, el orégano y la naranja los metí y era como que salió un vapor, entonces el orégano lo sintió al toque, igual que la hierbabuena y todo, y el vinagre ni qué decir, casi le hace toser. Claro, es penetrante el olor del vinagre. Pues sí, sí. Bueno, sí, iba a molestar un poco si lo acercaba mucho, es cierto. Ok. ¿Quién me cuenta usted misma, Seidi? ¿A qué se debe que se sienta con mayor intensidad en la serie 3? Como le digo, o sea, yo lo metí y lo saqué al toque del microondas, entonces era como un vapor. Puede ser, por ejemplo, nosotros cuando calentamos la comida, al toque sentimos el olor, puede ser por el calor, el vapor, yo pienso eso. Claro, la mayor temperatura hace que algunas sustancias del alimento se volatilicen, ¿no? Y al volatilizarlo se suspenden estos compuestos químicos en el aire y hace posible que ingrese, ¿no? Que sea capturado, ingrese y sea capturado por el moco, ¿no? En la mucosa olfatoria. Y de esa manera es posible que se sienta con una mayor intensidad. Es correcto. Muy bien. Ya espero. Ok. ¿Me cuenta qué tipo de receptores tenemos en el olfato? Telereceptores, doctora. Telereceptores, doctora. Muy bien, Fiorella. Y Seide, tipo de receptores. ¿Y qué de común tiene el sentido del gusto y el sentido del olfato? Los quimiorreceptores. Sí, tenemos quimioreceptores, correcto. ¿Qué más puede haber de común entre el sentido del gusto y el sentido del olfato? ¿Qué parte de la vía aérea cruza con parte de la zona bucal? Sí, estamos hablando de vías aéreas y con lo cual puede justo encontrarse, puede integrarse, va a cruzarse justamente todos estos elementos químicos a nivel de las vías aéreas superiores. Ok. ¿Qué más les iba a preguntar sobre, para pasar a lo que es lo del gusto? ¿A qué se debe que las personas van a sentir, en algunos casos hemos visto el resultado de CID, otras sienten, bueno, si bien es cierto el ácido acético sí lo sienten todos, es un olor penetrante, pero en cuanto a lo que es los componentes, bueno, de las plantas, si tienen aceites esenciales que se van a liberar, y justo lo que sucede por el caso de la hierbabuena y el orégano, algunas personas lo sienten con mayor intensidad y otros sienten una cruz nada más. ¿A qué se deben esas diferencias con respecto a las sensaciones del olor? De repente, doctora, la sensibilidad de cada persona. Y digamos que nosotros tenemos memoria y digamos lo asociamos, como dice mi compañera Fiorella. Ya. Sí, doctora, yo creo que también porque como le hice mi primito, y perdón, doctora, y es más pequeño, o sea, no, pues no ha olido tantos olores, digamos, que nosotros los más grandes, ¿no? Como que no tiene, como dijo Seidi, esa memoria,
Y por eso es que pienso que a veces la hierbabuena no lo sintió mucho. Solamente por eso le marqué un azaroso. Es cierto, ¿no? El desarrollo todavía de su, como dice su primito, todavía no es llegado, digamos, al total desarrollo de este sentido del olfato que se acompaña con, ¿no? Con las experiencias al respecto. En cambio, una persona con más experiencia, digamos, bueno, a la edad de ustedes está en apogeo, lo que es el desarrollo del sentido del olfato. Y sí es cierto, la sensibilidad, pues, es mayor o menor dependiendo de la disponibilidad y la integridad de la mucosa olfatoria en cada persona. Y es cierto que las personas mayores, si bien es cierto, sienten los olores, evoca memorias, sí es cierto, pero a veces la regeneración de las neuronas receptoras es con menor velocidad, entonces quizás puede entorpecer ligeramente las sensaciones. Y muy aparte está, pues, como dice, las vivencias, la experiencia, la memoria de cada persona, que va a también jugar un papel en lo que es la distinta sensación que tiene con uno y otro olor, ¿no? Muy bien, pasamos a resultados. ¿Quién tiene resultados de la experiencia A? Al toque, por favor. Comparta pantalla, quien tenga resultados. Doctora, yo tengo los resultados, pero todavía no por hoy. Me da un segundito, por favor. Un segundito, ya está. Okay. Doctora, ¿se puede observar mi pantalla? Sí, ¿de quién es esta pantalla? ¿Fabricio Bedregal? Sí. ¿Hay dos Fabricios o uno solo en el grupo? Bueno, yo soy, creo, el único, no sé. Creo que nadie reclama, entonces es uno solo. Debo estar equivocándome con otro grupo. Me he hecho una ensalada de Fabricios, que ha habido también Fabricios, creo que en el otro grupo. Ya, ahora sí. Explique, por favor, brevemente. Bueno, yo le hice el experimento a mi papá y, bueno, captamos estos sabores. Digamos, en el azúcar, que sería la sacarosa, hay una mayor percepción en la punta de la lengua que en los demás, por ejemplo, con respecto a la base, ¿no? En el ácido acético, que es el vinagre, él captó en la lateral posterior más intensidad que, digamos, en la punta, ¿no? El umami, que era el Ajinomoto, pues estuvo como que un poco por la base, más intenso, más o menos por las partes laterales, pero por la punta no se sintió tanto. La sal en la parte lateral anterior y los costados, ¿no? Y el café, que es el amargo, en la base sobre todo. Es lo que he podido captar. O usted ha ejecutado muy bien el procedimiento, o su papá tiene muy bien, en buenas condiciones, sus papilas y botones gustativos. Porque sí, correcto. El único que, digamos, generaría ligera discusión sería el ácido acético. ¿Por qué se ha sentido tan suave en la zona lateral anterior y en la zona lateral posterior? No, sí, coincide, todo coincide. Está bien. Las zonas esperadas, correcto. Sí, están toda la mayor intensidad, están en las zonas esperadas. Entonces, una clásica respuesta. Si bien es cierto, hay en zonas más, por ejemplo, ¿no? Como dice el amargo en la zona de la base, el dulce se concentra más en la punta, sin embargo, no quiere decir, no quita que en la punta podamos sentir los otros sabores, sino que la concentración de ese tipo de sabor, por ejemplo, el dulce se concentra más en la zona, en el extremo de la lengua, ¿no? Y igual el sabor umami está en la zona central y llega hasta la base, ¿no es cierto?, la captación del sabor. Entonces coincide, digamos, es la regla con el promedio en cuanto a las sensaciones de sabor y se concentra más en la parte central. Entonces sí, todos los resultados coinciden que hay una buena captación y una mayor concentración de ciertos sabores en determinadas zonas de la lengua. Es correcto. Y les pregunto a Fabricio o cualquiera de ustedes que han hecho la experiencia A, ¿cuáles han sido las velocidades de las sensaciones de los distintos componentes? ¿Han tomado el tiempo o han considerado el tiempo en que se demoraron en captar? ¿En cuál se demoraron más y el cual se demoraron menos en captar los sabores?
Ah, bueno, en el caso de mi papá, captó bastante rápido el salado y lo del vinagre, que lo hizo un poco asquearse. Y bueno, Ya. los otros no tan rápido, pero estuvieron ahí. Pero o sea, el vinagre y la sal se captan más rápido, según mis tiempos. ¿Cuánto más o menos? El tiempo. Ah, no, él lo captó en 3 segundos, 4 segundos. Ya. Ujú. ¿Alguien más? Sí, doctora, de mí también. Yo creo que la sal y el vinagre, pero lo captó un poco más rápido, supongo, como 2 segundos y hasta me pidió agua. Ayuda, dijo. Ujú. Y, ajá, pero el que más tardó fue el azúcar, no lo sentía. Sí, Es que tardó, como se le estaba secando la lengua, no tenía cómo disolver el ajá, grano de azúcar, ¿no? sí, ajá, sí, se demoró, sí, hartito nomás. Le dije, ¿sientes? No, yo, aso. Y ¿Cuánto ya es de ahí ya hartito? se sintió. Aproximadamente cuánto es hartito, ¿no? 8 segundos, algo así, Ujú. más o menos, sí. Ok, está muy bien, muy bien, muy bien. Entonces coincide, ¿sí? Tenemos presente todo, podemos captar todos los sabores en toda la lengua, inclusive como les comentaba, ¿no? En la zona del paladar, ¿ah? Inclusive el paladar, toda la zona orofaringia, ya está, ¿no? Faringe, laringe, pues se puede captar. Sin embargo, tenemos mayor concentración de algunos sabores. De hecho, después de la lengua en la zona orofaringe hasta se puede captar inclusive el dulce, pero ligeramente. Lo que queda sí permanece es el sabor amargo, ¿no? Y como hemos visto, sí, las personas, de acuerdo, la sensibilidad va a ir variando, sin embargo, hay predominancia en algunas zonas por algún sabor u otro, ¿no? Está muy bien. Listo, y en cuanto a los tiempos, sí, uno de los que iba a demorar más es la sacarosa, siempre y cuando hayan ejecutado bien el procedimiento. Hay algunos que lo hicieron rapidísimo, pero lo que pasó es que estaba ya disuelta, o sea, cerraron, al cerrar, nosotros, al meter meter la lengua en la boca, ya la saliva lo disuelve rápidamente, eso pasó, ¿no? Pero si lo han ejecutado bien, según lo que estoy observando en algunos casos, pues sí, los resultados van a coincidir con la teoría, ¿no? Acerca de mayor concentración de algunos sabores en determinadas zonas de la lengua. Ok, listo, señores, esto sería todo. Entonces ahora vamos a dar paso a su compañero para lo que es la exposición del caso clínico. Mientras se prepara el grupo de seminario, Sadie, ¿ya están las fechas de los exámenes teóricos de aquí a 2 semanas? No, doctora, todavía no están decididas. La única fecha hasta ahora es inmunología, que es el 20 de diciembre. Y por lo que creo que embriología va a ser el 16 de diciembre. Ya, porque tenemos la situación que nosotros acostumbramos a tomar el examen práctico la semana anterior. Estoy hablando del domingo 13. Uy, ya están presentando. Bueno, Ah, sí. entonces conversamos un momentito más. Justo ya está listo el grupo. A ver, ya está listo el grupo, entonces inicie. Ya estoy viendo la imagen. Inicien su exposición. Eh, bueno, doctora, ante todo, buenas tardes a usted y a mis compañeros. Nosotros somos integrantes del grupo 2 y nos tocó exponer la fisiología neurosensorial del olfato y el gusto. En mi caso, yo soy el encargado de hacer la introducción y pues comenzamos con el gusto, ¿no? Al hablar del gusto, también es necesario hablar de la lengua, que es un órgano muy vascular y que está formado por varios músculos, ¿no? Aproximadamente que son 17, que son 8 pares y un impar. También se habla de 3 nervios que se encargan de la transmisión de las sensaciones gustativas, ¿no? Que de la parte anterior de la lengua tenemos al nervio facial,
de la parte posterior y el paladar tenemos el nervio glosofaringeo, y la parte que está próxima a la faringe es del nervio vago. La función básica de las características químicas de los alimentos también se encarga de una regulación del balance corporal del agua, balance energético. Y a continuación pasamos a señalar las sensaciones o categorías generales del gusto, que básicamente tenemos que es el sabor dulce, cuyos receptores específicos se encuentran en la punta de la lengua. Y este sabor se encuentra asociado con el azúcar, la fructosa, la lactosa y proteínas, aminoácidos y algunos alcoholes presentes en los zumos de fruta y algunas bebidas alcohólicas. Luego pasamos con el sabor ácido. El ácido se encuentra a ambos lados de la parte posterior de la lengua. El ácido se asocia principalmente a los iones de hidrógeno, los cuales están presentes en los cítricos y en la uva. Hablando del sabor salado, tenemos que se asocia principalmente a los iones de sodio, aunque las sales de magnesio y potasio pueden desencadenar un sabor similar. Continuamos con el sabor amargo. El sabor amargo se dice que existe cerca de 35 proteínas en los receptores sensoriales encargados de este sabor, lo que tiene una base en la evolución, ya que el hombre antiguamente se encargaba de detectar las sustancias venenosas mediante este sabor. Pasamos con el sabor umami, que puede ser detectado en todas las papilas gustativas y se considera que es usado sobre todo en la gastronomía china para potenciar el sabor de su comida, y suele estar presente en grandes cantidades en los tomates maduros, en el queso y en la carne. También pasamos a hablar también de una clasificación de los receptores o papilas gustativas, entre los que tenemos las papilas caliciformes, que se encuentran en la parte posterior de la lengua y se encargan sobre todo del sabor amargo, y se encuentran en una depresión en forma de cáliz, de ahí el nombre. Las papilas hablan del sabor ácido. Además, sobre todo desempeñan una importante función táctil y térmica a nivel de la superficie de la lengua. Continuando, tenemos a las papilas fungiformes, que tienen forma de hongo y se encuentran en la parte frontal de la lengua y se encargan del sabor dulce. Por último, tenemos a las papilas foliadas. Las papilas foliadas se encuentran en los pliegues laterales y pequeños de la lengua, de la mucosa lingual. Son las menos desarrolladas y aparecen también en el dorso de la lengua. Bueno, continuamos con el sentido del olfato. El olfato, junto con el sentido del gusto, forman parte de los sentidos químicos, ya que sus receptores específicos, quimiorreceptores, ¿cómo se llama? Reaccionan ante estímulos que provienen de partículas del exterior que contienen un amplio espectro de sustancias químicas. Se habla que este sentido es de vital importancia porque cumple una serie de funciones, como otorga la capacidad de detectar olores desagradables que se asocian a sustancias nocivas, gases contaminantes o alimentos en descomposición. También tenemos que junto con el gusto participa en la percepción de los sabores de los alimentos. Bueno, doctora, eso fue lo que me tocó exponer a mí. A continuación exponen el caso clínico. Ya, en el caso clínico siguiente, en la presentación, podemos ver que el paciente era de sexo masculino y tenía una edad de 41 años. Como antecedentes, decía que dejó de fumar desde hace 10 años y que, bueno, trabaja en una industria de carne desde hace 20 años, en la cual se emplea tripa de vaca, la cual es tratada con diversas sustancias, para posteriormente ser rellenada de carne picada y obtener embutidos. Ya. De las siguientes sustancias, las cuales se empleó de una manera directa
y se las manipuló igualmente de una manera directa fueron el formaldehído y el glioxal. Se amasó 1.700 kilogramos de carne, añadiéndoles agua más formaldehído glioxal. Esto durante 2 horas y media diarias. Finalmente, pues, el paciente manifiesta que desde hace 2 años ha perdido las sensaciones de gusto y olfato. Siguiente. Siguiente. Doctora, perdón, un ratito, por favor. ¿Me escucha? ¿Escucha? Sí, adelante. Ya. Siguiendo con la exposición, a la exploración física, a la exploración otorrinolaringológica, Una se preguntita, detectó que ¿vamos a era, presentar pantalla? perdón, Están sin presentar pantalla. estoy presentándolo, doctora. Oh. Ah, no, espera un ratito, por favor. Ya. Creo que sí. Ahora sí, doctora. Sí, ahora sí. A ver, ya, ahora sí, te escuchamos. La exploración física, se detectó, ¿no? Que, bueno, en la exploración otorrinolaringológica se detectó una ligera disformía septal, o sea, ¿qué quiere decir? Que se caracteriza por la presencia del septum, que tiene una ligera desviación. El alineamiento no se encuentra adecuado, ¿no? En la exploración física se detectó eso. También se detectó un quiste maxilar. En la mandíbula son bastante habituales. Los quistes aparecen con más frecuencia en los huesos maxilares, ¿no? También se detectó enemas enemas en el etmoides derecho. La exploración del nervio olfatorio, derecho e izquierdo, se detectó un 0% de la capacidad de percibir, describir e identificar olores. A la exploración a nivel del nervio trigémino se conserva, pero de forma reducida. La sensación táctil de las fosas nasales, un 50% de la capacidad de detección y definición de la ausencia de total. También en la exploración química del gusto, presenta una nueva percepción del gusto. A nivel no captaba la respuesta doctora. Tenía muy leve, tenía una muy leve captación de la respuesta. Ya, ahora en el test de olor se le hizo reconocer al paciente 20 aromas. Estos aromas estuvieron en unos frascos de vidrio herméticos de color marrón oscuro. Se le hizo reconocer en ambas narinas. La narina derecha fue representada con un triangulito y la izquierda con un signo de más. Entonces se puso todo en un gráfico en donde DET, que es la detección, es decir, el número de olores que fueron detectados por el paciente. En este caso, con la narina izquierda solo pudo reconocer 3 aromas y con la derecha 2. En DEF, que es la definición, es el número de olores sobre los que el paciente pudo opinar si eran intensos, irritantes, agradables, frescos. En este caso, tanto en la narina derecha como en la izquierda, solo pudo reconocer 2 aromas. En CON, que conoce, es los números de olores, el número de olor que el paciente dice reconocer, pero no dice su nombre. En este caso fue ninguno, 0. De identificar, ID, fue el número de olores que el paciente sí pudo decir el nombre. En este caso también no pudo, 0. Y en los aciertos fue los aromas que pudo acertar según la lista que se le dio y también fue 0. Si vemos dentro de la normosmia, para hacer normosmia los aromas percibidos e identificados deben ser de un intervalo 18 a 20. Pero bueno, tiene que ser menos de 5 aromas para ser considerada. Y bueno, vemos que aquí que el paciente solo pudo reconocer 3. Ya, siguiente.
Ya, siguiendo con el test de gusto, para el test de gusto se usaron umbrales, ¿no? El umbral de reconocimiento, el umbral de diferenciación y el umbral de saturación. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? El umbral de reconocimiento se refiere a la respuesta inmediata ante cualquier sabor. En este caso, al igual que en nuestro experimento que hicimos en la práctica, se le expuso al paciente a diferentes tipos de sustancias, ¿no? En el cuadrito podemos diferenciar los tipos de sustancias, ¿no? El ácido, el amargo, el dulce y el salado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Se puede apreciar que del lado izquierdo hubo una ligera, sí llegó a sentir el ácido y el amargo, pero pero muy por el contrario, del lado derecho solamente sintió un ligero dulce y un ligero amargo. Para esto también se utilizó el umbral de diferenciación. ¿A qué se refiere esto? Que a la menor presentación del paciente ante una sustancia, la mayor presentación va a determinar una diferenciación, ¿no? O sea, si realmente diferencia si hay una mayor intensidad o menor intensidad en determinada sustancia. Y al igual que la saturación se refiere más a un tema de una exposición larga. O sea, si nosotros le ponemos al paciente, si tuviese puesto, no sé, pues determinada sustancia bastante tiempo, esa exposición cambiaría frente a otra sustancia, ¿no? Porque ya la lengua saturada de una determinada sustancia. Ahora procederemos con las preguntas. Para eso hemos realizado un Kahoot para que todos puedan participar. ¿Se puede observar? Sí. Sí. Ahí está el pin para que vayan uniéndose los jugadores. ¿Ya son todos? Ah, ya. ¿Quién falta para que se una? ¿Ya se unieron todos? No, todavía. Ya, inicien su Kahoot.
¿Quién es Suarin Zebra? Mike Yo, doctora. Nombre. Estefano Solís. ¿Ya? ¿Quién más está? Mighty Shark. Ustedes mismos. No dijeron los nombres de Mighty Shark y Royal Camel. Bueno, Doctora, continuamos. Royal Sí. Camel es Jaime Camapasa. Ya. Continuamos, por favor. Todavía sigue, ¿no? Mira. Bueno, ahora seguimos con el diagnóstico. No, cuidado, no pasa. Adelante. El paciente presenta un caso de anosmia, que es la más conocida como la pérdida del olfato. Y esto fue debido a su exposición constante con sustancias tóxicas como fue el glioxal o el formaldehído. Se expuso constante en periodos muy largos y tal vez sin el equipo adecuado. Además de que dijo que se presenta que es un exfumador y el fumar provoca irritación y a veces congestión nasal. Entonces, estas dos causas pueden generar una anosmia porque causan como lesiones en los nervios que permiten detectar estos olores. Ya el paciente solo puede detectar 2 o 3, pero no reconocer ninguno. Siguiente, por favor. También presentaba ageusia, que es la pérdida total del sentido del gusto. Está caracterizada por no saber sustancias, ya sean dulces, saladas o amargas o ácidas. Este trastorno se debe a lesiones en los botones del gusto, las cuales están encargados de su sensibilidad. Y fue causada por la misma razón, por la exposición constante y alargada al glioxal y al formaldehído en su empresa cárnica. Sustancias muy irritantes. Siguiente, por favor. Bueno, como ya dijeron, se le realizó el test de olor y gusto, que fue de gran importancia para un correcto diagnóstico de este paciente. Existe una gran variedad de test que pueden ayudar al diagnóstico. El test realizado valoró el nervio olfatorio y el trigémino, y mediante la utilización de diferentes olores familiares, más o menos tuvo una duración de 20 a 30 minutos. Y bueno, la anosmia corresponde a un gran riesgo al paciente porque al no ser capaz de distinguir olores, ya sea en una fuga de gas, en un incendio o sustancias muy tóxicas, no va a poder reconocerlas y puede llegar hasta su muerte. Y todo esto de la anosmia y la ageusia se pudo haber evitado si hubo un correcto implemento, como se puede ver en la imagen, de los elementos de bioseguridad para que el paciente no esté expuesto y tampoco que esté expuesto durante varias horas durante el día. Siguiente, por favor. Y continuamos con el desenlace. Siguiente, por favor. En el caso del paciente, no se dio ningún tratamiento ya que su condición ya no era reversible. Parece indicar que los neuroreceptores olfatorios no se regeneran y que en todo caso la progresión de los axones hacia el bulbo olfatorio estaría interrumpida por la obstrucción de las perforaciones de la lámina cribosa del etmoides, impidiendo de esta manera la recuperación del sistema de receptores de la olfacción. Se puede dar rehabilitación dependiendo de la causa por la que se produjo la anosmia y ageusia. La rehabilitación tiene 4 niveles de trabajo basados en las teorías neurocognitivas. El primero es la detección.
Se trabajan ejercicios respiratorios específicos que utilizan la vía ortonasal y la retronasal. Se realiza mediante el olfateo, inspiraciones cortas, llevando el aire hacia la parte superior y la conducta de la masticación de aromas, en la cual se realiza el ingreso de aire por la cavidad bucal y exhalando por la cavidad nasal. Se busca que el paciente logre detectar la presencia de estos aromas. Si esto da positivo, se continúa. El segundo nivel es el de discriminación, donde se utilizará 2 o 3 aromas con diferentes intensidades y temperaturas, mediante los ejercicios de olfateo y masticación de aromas. Se busca lograr que el paciente pueda determinar si los olores presentados son iguales o diferentes. El tercer nivel, la caracterización, busca que el sujeto logre calificar los diferentes aromas con ayuda de los demás sentidos, para así poder significarlos. Se trabaja el gusto y el tacto en conjunto, trabajando estimulación integral multisensorial sobre los niveles corticales. Y el cuarto nivel consiste en la identificación y el reconocimiento. Se busca que el paciente logre identificar los aromas sin apoyo visual. Se trata de sesiones semanales con una duración de 15 a 20 minutos por lo menos por 4 meses, con una práctica de 10 minutos como mínimo durante el día. Se trabaja con aromas de la vida diaria, clasificándolos en químicos, que sería alcohol, esmalte de uñas, acetona, frutales, fresa, limón, mandarina, alimentos como el ajo, condimentos, mostaza, y aromas alterantes como el papel quemado o el fósforo. Siguiente, por favor. Y los comentarios. La pérdida del sentido del olfato y el gusto puede ser ocasionado por una cantidad de sustancias químicas inorgánicas, disolventes orgánicos y diferentes sustancias en forma de polvos, humos y nieblas. Gracias al test olfativo OSMI 20, podemos comprender qué nivel de pérdida de olfato presenta el paciente teniendo en cuenta la cantidad de aromas que pueda percibir. La percepción del sabor demanda la percepción del olfato, es decir, los dos receptores se conectan en algún lugar del sistema nervioso central, además que ambos van a presentar quimiorreceptores. Las medidas tomadas para casos como este son las de tipo preventivo, con las adecuadas normas de bioseguridad para poder minimizar las consecuencias en un futuro. Eso es todo, doctora. Ok, a las justas estamos, entonces terminaron a tiempo el caso clínico. Vamos a felicitar porque justamente ustedes han, a pesar, ¿no?, que les di elegir un olfato o gusto, han elegido abarcar, ¿no?, a ambos. Y bueno, han resaltado sí algunas cosas importantes con respecto a lo que es gusto y olfato y las alteraciones que puede ocasionar, ¿no?, en el caso de la anosmia y la geusia. Muy bien. Bueno, hemos terminado. Yo a su compañera Seidi le voy a dejar a través del WhatsApp los requerimientos para la semana próxima, pero sí, de hecho, va a haber, se necesita más todavía lo que es visual, el estímulo visual, por lo tanto, tienen que preparar lo que es la activación de cámaras, así que les voy a pedir particularmente a este grupo su mayor predisposición a lo que es la activación de cámara, ¿de acuerdo? De forma particular. Y entonces, después, con la ayuda de sus compañeras, las delegadas de todos los grupos que me corresponde, ya con ellas van a realizar las encuestas que saben ejecutar para decidir si la segunda práctica calificada se va a dar el domingo 13 o en la misma fecha como fue la vez pasada, que fue el martes 15 a las 10 de la noche, ¿no? O el domingo 13 a las 9 de la noche. Entonces, ellas van a llevar a cabo la encuesta para que la mayoría del grupo decida el horario, pero eso sí lo decidimos pronto, antes que en otros cursos nos ganen, en decidir la fecha. ¿Ya? Eso tenemos que hacerlo ya porque sería de este al próximo domingo o si no el martes 15. Pero eso es en la semana de exámenes. Evalúenlo bien para quedar, ¿ya? Y coordinamos con su delegada para ver esa fecha, que tenemos que quedar sí o sí ya, pronto, para que quedemos bien, ¿no? Ajustemos bien nuestros tiempos. Muy bien, nos encontramos. Sí, Seidi. Disculpe que le interrumpa. Espere, antes que se vaya, mi compañero Julio iba a prender cámara y se le fue la luz porque él está en la ciudad de Camaná y me dijo que por eso no prendió cámara. Sí, doctora, mil disculpas. Quería compartir prender mi cámara, pero no tenía luz y yo tenía la fe de que vuelva en todo lo que estamos presentando, pero eso ya no se pudo.
Disculpa. No te preocupes, tienes para recuperarte la próxima semana con la práctica de visión. ¿Sí? Muy bien. Doctora, una consulta más. ¿La próxima semana expone el grupo 4? No, ya nos vamos hasta enero. Fíjense en el archivo, en las fechas. Fíjense en las fechas. No, visión es larga, por eso yo estaba midiendo, o sea, no, la práctica de visión es larga, no nos va a dar para seminario. De aquí me parece que la exposición de seminario ya es hasta enero, pero no me acuerdo. Está en las fechas que yo les indiqué. Revisen, por favor, y no se olviden los grupos de seminarios enviar una semana antes. ¿Ya? Pero revisen. Ahorita no tengo memoria. Después. Revisen, por favor, dónde está el archivo, están las fechas. El archivo, el Blackboard y el archivo anterior. ¿Sí? Revisen, por favor. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao, me venció la hora. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Ya se fue. Hasta luego, compañeros, cuídense. Estoy preguntando a mis amigos de Camaná, Julio, si me estás mintiendo. Pregunta.